Regresé a Rusia, en noviembre de 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, después de un viaje relativamente largo, a través de Egipto, Ceilán e India. Al salir de San Petersburgo, yo había dicho que partía en busca de lo milagroso. La guerra no me podía tocar personalmente, en todo caso no antes de la catástrofe final, que por otra parte me parecía inevitable para Rusia, y quizás para toda Europa, pero aún no inminente. Aunque naturalmente, en aquella época, la catástrofe en marcha parecía solamente temporal, y aún nadie hubiera podido concebir toda la amplitud de la ruina, de la desintegración y de la destrucción, a la vez interior y exterior, en la cual tendríamos que vivir en el futuro. A pesar de la guerra, mis conferencias despertaron considerable interés. Cada una de ellas atrajo más de 1000 personas al Hall Alexandrovsky, del Domo Municipal de San Petersburgo. Había recibido muchas cartas, la gente vino a verme. Entre las personas que encontré, con motivo de estas conferencias, había dos, un músico y un escultor, que muy pronto comenzaron a hablarme de un grupo de Moscú, dedicado a varias investigaciones y experimentos ocultos, bajo la dirección de un cierto G, un griego del Cáucaso. Al día siguiente, volví al mismo café donde había conocido a G, y esto se repitió el día después y todos los días siguientes. Por un lado, me agradaba todo lo que decía G. Me atraía esta ausencia de todo elemento sentimental, de toda palabrería convencional sobre el altruismo y el bien de la humanidad. Sin decirlo abiertamente, G. me dio a entender que me aceptaría como uno de sus alumnos si yo expresara tal deseo. G. me contó lo que hacía en Moscú, yo no le comprendía bien. De lo que hablaba se traslucía que en su trabajo, sobre todo de carácter psicológico, la química desempeñaba un gran papel. Recuerdo sus palabras. Partimos del hecho de que el hombre no se conoce a sí mismo, que no es lo que puede y debería ser. Por esta razón no puede comprometerse, ni asumir ninguna obligación. No puede decidir nada en cuanto al futuro. Hoy es una persona, y mañana es otra. Un día le pregunté a G. sobre el ballet que había sido mencionado en los diarios bajo el nombre de La lucha de los magos, del cual hablaba el relato titulado Vislumbres de la verdad. Le pregunté si este ballet tendría el carácter de un misterio y él me contestó: Mi ballet no es un misterio. Ciertas danzas ocupan un lugar importante. Hay algo análogo en el ritmo de ciertas danzas respecto del sistema solar. Por los movimientos estrictamente definidos de los ejecutantes y sus combinaciones se reproducen visualmente ciertas leyes, que son inteligibles para aquellos que las conocen. Estas son las danzas llamadas sagradas. Los mismos actores deben actuar y bailar en las escenas del mago blanco, y en las del mago negro, y en la primera escena, deben ser tan bellos y atrayentes por ellos mismos, y por sus movimientos, como deformes y feos, en la segunda. Compréndalo, de esta manera podrán ver y estudiar todos los lados de sí mismos. Este ballet tendrá entonces un inmenso interés para el estudio de sí. Un día le comenté que me daba la impresión de que la gente estaba cada vez más mecanizada, y él me respondió: Ahora mismo, en este preciso momento mientras hablamos, varios millones de máquinas se esfuerzan en aniquilarse unas a otras. ¿En qué se diferencian entonces? ¿Dónde están los salvajes, y dónde los intelectuales? Todos son iguales. Todas las personas que usted ve, que usted conoce, que usted puede llegar a conocer, son máquinas, verdaderas máquinas que solamente trabajan bajo la presión de influencias exteriores. Nacen máquinas y como máquinas mueren. ¿Puede un hombre dejar de ser una máquina?, le pregunté, a lo que me respondió: Sí, es posible dejar de ser una máquina, pero para esto es necesario, ante todo, conocer la máquina. Una máquina, una verdadera máquina, no se conoce a sí misma, y no puede conocerse. Cuando una máquina se conoce, desde ese instante ha dejado de ser una máquina. Toda la gente piensa que puede hacer. Pero a decir verdad, nadie hace nada y nadie puede hacer nada. Todo sucede. Si tan solo una cosa pudiera hacerse diferentemente, todo podría llegar a ser diferente. Y entonces quizá no hubiera habido guerra.
¿Y nadie puede hacer nada?, le pregunté, y él me contestó. Eso ya es otro asunto. Para hacer hay que ser, y entender lo que significa. Luego uno debe aprender a decir la verdad. En la mayoría de los casos creen que dicen la verdad. Y sin embargo mienten todo el tiempo, tanto cuando quieren mentir como cuando quieren decir la verdad. Para decir la verdad, hay que llegar a ser capaz de conocer lo que es verdad y lo que es mentira, ante todo en sí mismo. Pero esto es lo que nadie quiere saber. Por la misma época, en Moscú, tuvimos varias conversaciones interesantes sobre el arte. Todo lo que usted llama arte, no es sino reproducción mecánica, imitación de la naturaleza, simple fantasía, hasta ensayos de originalidad, todo esto no es arte para mí. Por el contrario, en el arte verdadero no hay nada accidental. Todo es matemático. Todo puede ser calculado y previsto de antemano. Este es el arte verdadero, el arte objetivo. En general, me asombraron muchas de las cosas dichas por G. Había allí ideas que no podía aceptar y que me parecían fantásticas, sin fundamento. Tales eran mis pensamientos en el tren nocturno que me llevaba de Moscú a San Petersburgo. Me preguntaba si verdaderamente había encontrado lo que buscaba. Sus primeros años habían transcurrido en una atmósfera de cuento de hadas, de leyendas y de tradiciones. Alrededor de él, lo milagroso había sido un hecho real. Desde su más tierna edad, el concierto de todas estas influencias había creado en G una inclinación hacia lo misterioso, lo incomprensible y lo mágico. Recuerdo otra conversación en la que aducía lo siguiente. Las masas no se preocupan del conocimiento, no lo quieren, y sus jefes políticos en su propio interés, trabajan para reforzar la aversión y el temor que esas masas tienen a todo lo que es nuevo y desconocido. El estado de esclavitud de la humanidad está basado en este temor. Vean a dónde va el dinero de la sociedad culta de nuestra época, dejando de lado la guerra. Consideren aquello por lo que se paga los más altos precios, a dónde van las muchedumbres más densas. Si se reflexiona un instante acerca de este despilfarro, entonces, la humanidad no puede esperar otra cosa que lo que tiene. El que desee el conocimiento debe hacer por sí mismo los primeros esfuerzos para encontrar la fuente, para aproximarse a ella. En este sentido, algunas enseñanzas comparan al hombre con una casa de 4 habitaciones. La cuarta habitación le da al hombre la inmortalidad hacia la cual todas las enseñanzas religiosas se esfuerzan en mostrarle. En cuanto a las religiones del Occidente, han degenerado hasta tal punto que desde hace mucho tiempo ya no hay nada viviente en ellas. De esta manera, el cuarto camino alcanza simultáneamente todos los lados del ser humano. Ya que cuando se trabaja sobre el cuerpo físico, hay que trabajar simultáneamente sobre el pensamiento y sobre las emociones. Otro de los aspectos importantes de la enseñanza se basaba en el equilibrio entre el nivel del ser y del saber. Así también en otra de sus charlas, hizo hincapié en el recuerdo de sí, práctica que debía llevarse a cabo todos los días, para conseguir el despertar de la conciencia dormida. Algo, verdaderamente, difícil de conseguir por uno mismo. Con el transcurso del tiempo, y con las prácticas adecuadas logré despertar. Cuando caminaba por las calles de San Petersburgo, era capaz de ver los sueños de los demás reflejados en sus rostros. Era tan importante el recuerdo de uno mismo, para conseguir este objetivo, al igual que no demostrar las emociones desagradables, para no crear más ego, que era consciente de la importancia que cobraba esta enseñanza.